En estos 3 meses hemos estado preparando unos cantos para compartir con ustedes, para glorificar el nombre del Señor. Vamos a cantar el primer canto, se llama Aquí estoy. El segundo canto que vamos a cantar se llama Alfa y Omega. Y el tercer canto se llama Eres Dios. Vamos a esperar que terminen de acomodarse, mis hermanos. Buenas noches, hermanos. Hoy hemos venido a adorar y exaltar a nuestro Dios y a través de estos cantos darle toda la gloria a Él. Que al escucharlos podamos meditar y reconocer el gran amor de Dios por cada uno de nosotros. Dice en su palabra en 2 de Crónicas 7:14 que si su pueblo se humilla y le buscamos con todo nuestro corazón y nos volvemos de nuestros malos caminos, Él nos oirá y nos perdonará. Y vendrá a la presencia del Señor y tendremos tiempos de paz, gozo y bendición con Él. Y en 1 de Crónicas 29:11 dice: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, tú eres excelso sobre todos. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza.
Buenas noches, hermanos. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 25 al 26. Les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Amado Señor Jesús, gracias por revelarnos que solo tú eres la resurrección y la vida. Gracias, Señor, porque reconozco que solo en ti hay esperanza verdadera más allá de la muerte física. Ayúdanos a vivir cada día con la certeza de tu victoria, confiando en tu poder para transformar nuestros momentos de desánimo en esperanza. Que nuestra fe esté firme en ti y sea nuestra fortaleza y plenitud para vivir en el día a día, sobreviviendo, que si vivimos y creemos en ti, nunca moriremos eternamente, sino estaremos contigo por la eternidad. Gloria al nombre del Señor Jesús. Es el Mesías, Jehová,
Hemos adorado, hemos pedido, confesado nuestros pecados al Señor. La palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos y volvernos a Él. Nuestro deseo como coro es, Dios nos ha llamado a adorarle a Él. Hemos pasado tiempos de trabajo, hemos pasado tiempos difíciles, a veces vienen distractores. El Señor nos ha estado hablando que quitemos toda distracción de nosotros. Nosotros no somos levitas, pero sí hacemos un trabajo muy similar de estar constantemente sirviendo a nuestro Dios. Y nuestro anhelo, nuestro deseo es que solamente el nombre de nuestro Dios sea exaltado, que solamente Él es digno. No sé si puedes cerrar tus ojos y pensar en algún atributo de nuestro Dios en el cual Él se haya revelado a tu vida. Por ejemplo, nuestro Dios es santo. Hemos visto que Él aborrece el pecado. Nuestro Dios es poderoso. Hemos visto su mano en medio de la dificultad. Él es sanador. Hemos visto milagros ante nuestros ojos. Hemos sido testigos de su poder. Sus maravillas de día en día las podemos ver. Y este último canto con el que vamos a alabar al Señor nos lleva a esa reflexión. ¿Quién es Dios? ¿Y por qué estamos aquí nosotros? Eres Dios y te alabamos.
Aleluya. Adoramos al Señor en esta hora, le amamos entrañablemente y agradecemos al coro que nos ha bendecido con estas alabanzas tan hermosas, con tanta unción de parte del Señor. Nos encontramos en un recogimiento realmente espiritual y yo espero que nos sintamos todos igual. Es una semana histórica, no es como todas las semanas. Esta semana es una semana gloriosa para el pueblo de Dios. Todos los días son santos y todos los días le pertenecen a Dios, pero esta es una semana muy especial que nos toca hasta lo más profundo de nuestro ser, porque nunca olvidaremos que una semana como estas hace 2000 años, y parece que fue ayer, el Señor Jesús, nuestro Salvador, vivió su última semana aquí sobre la tierra, en Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén. El domingo veíamos que el Señor Jesús entra a Jerusalén para visitarla por última vez en este orden, como las cosas están ahora, porque cuando regrese otra vez a Jerusalén será de manera completamente diferente y no vendrá como vino, montado en un pollino, montado en un asno. El Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios eterno, creador del universo, humilde, visitando la ciudad, visitando nuestro corazón, por última vez aquí sobre la tierra, porque la próxima vez que lo veamos físicamente, vendrá como Rey para juzgar a los vivos y a los muertos. Aleluya. Y Él, en una semana como esta, históricamente, un hecho real, clavada en la historia la semana, entregó su vida por nosotros. Dice Hebreos que por el gozo puesto delante de Él, se enfrentó a la cruz por cada uno de nosotros, llevando en su corazón y en su mente el nombre de cada uno de nosotros, porque Él nos amó antes de la fundación del mundo, antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre. Él nos amó y nos amó con amor eterno y entregó su vida por nosotros y murió por nosotros para darnos redención. Aleluya. Mi tema es enviados desde la oración, desde el contexto de la oración del Señor Jesús en Juan 17. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 17. Esta es la forma como Dios bendice a sus apóstoles y a través de sus apóstoles nos bendice a nosotros, bendice a su iglesia, porque entrega esta misión a sus apóstoles en el contexto de la celebración de la última cena. Juan coloca la intercesión del Señor Jesús, la oración sacerdotal, sumo sacerdotal del Señor Jesús por sus discípulos, por sus apóstoles y por todos aquellos que crean por causa de la predicación y del ministerio de estos apóstoles, a quien Él bendice en el capítulo 17, y en ellos y a través de ellos nos bendice a nosotros y nos da esta gran misión de acercarnos al mundo y de entender al mundo y de entregarle al mundo el mensaje del Evangelio en los términos en los que el mundo entienda. Es un acercamiento que cuesta la vida, este tipo de acercamiento. Vamos a leer el capítulo 17 de Juan,
Aleluya, aleluya. Y noten ustedes que al terminar la oración, salen del lugar donde están y descienden al torrente del arroyo de Cedrón y pasan al monte de los Olivos. Por eso decimos que Juan coloca esta oración del Señor Jesús en el contexto de la celebración de la última cena que vamos a celebrar mañana. En el contexto de la última cena, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. He sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos también, y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre,
aquellos que me has dado. Quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Aleluya. Qué tremenda oración. En ese contexto enfocamos nuestros pensamientos en esta hora. Aleluya. Vamos a orar. Padre, tú has prometido, de la misma manera como aquí, Señor, en el aposento alto, donde tú, Señor, bendijiste a estos discípulos tuyos, a estos 12 hombres que estuvieron contigo originalmente, y a través de ellos nos has bendecido a nosotros a través de los siglos. Señor, que esa palabra que les entregaste a ellos, que tenemos aquí por tu gracia y por tu misericordia, traducida al español, haga en nosotros en esta noche el impacto tremendo que hizo en ellos, y nos transformes y nos acerques más a la misión que nos has dado, a nuestra razón de ser, por lo que nos tienes aquí sobre la tierra. Vitalízanos, Señor, avívanos, levanta nuestro corazón, llénalo, Señor, de entusiasmo, llénalo, Señor, de visión, llénalo de poder. Empodéranos, Señor, porque queremos, como estos hombres, vivir para ti, Señor, en el nombre precioso de Jesús, cumpliendo esa misión gloriosa que vimos a ellos cumplir hasta las últimas consecuencias. Gracias, Padre. Cumple tu palabra. No permitas que esta palabra regrese a ti vacía, sino que cumpla en nosotros el propósito por el cual fue inspirada en el corazón de Juan. Y Juan le escribió. Y esa escritura se preservó por tu gloria, por tu gracia, por tu poder y misericordia. Y cuando llegó el momento se tradujo a nuestra lengua y nosotros la podemos disfrutar y podemos ser edificados con ella en nuestra propia lengua. Gracias por tu iglesia aquí reunida, bendícela en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Esta misión, hermanos, la vemos cumplirse permanentemente en la vida de la iglesia. Hombres y mujeres que salen de su casa, que salen del terruño que los vio nacer, que salen de en medio de los suyos, con dolor, con tristeza, y cruzan, ¿verdad? Cruzan los mares, cruzan los continentes, de norte a sur y de sur a norte y de este a oeste, para llevar el mensaje de la cruz. Y nunca los vemos regresar, nunca regresan. Se encarnan allá en el lugar donde Dios los ha enviado. La historia está llena, la historia de la proclamación del Evangelio. Así vimos a Pablo salir y abandonar su patria, su tierra, que amaba tan entrañablemente, al grado de decirle al Señor, si fuera posible y si es posible, maldíceme a mí, pero salva a mi pueblo, ten misericordia de mi pueblo. Y así lo vimos salir de Jerusalén y llenar con el Evangelio todo lo que era Asia Menor, la península balcánica, y llegar hasta Roma, aunque no fundó la iglesia en Roma, pero llegó a Roma, predicó el Evangelio en Roma, estuvo preso en Roma 2 años,
lo pusieron en libertad y viajó hasta el extremo occidental del Imperio Romano. Y como nos dice la historia, nos lo dicen los padres de la iglesia, llegó hasta España y predicó el Evangelio porque él tenía en mente llegar a España. Nos lo dice cuando les escribe a los romanos desde Corinto, les expresa el deseo que él tiene de que lo encaminen hacia España para predicar el Evangelio hasta el extremo occidental del imperio. Y sabemos que lo logró porque el Espíritu de Dios estaba con él. Lo soltaron, lo pusieron en libertad, predicó el Evangelio, regresó a Asia Menor a visitar en su tercer viaje misionero las iglesias que había fundado en Asia Menor y en la península balcánica. Y de regreso a Éfeso fue arrestado por última vez o segunda vez y traído a Roma para ser ejecutado en Roma. Y no regresó nunca a Jerusalén. De ahí lo sacaron de una celda fría que todavía existe en Roma, lo sacaron a la vía Apia. Y la historia señala el lugar y fue decapitado en la vía Apia. Así mueren los verdaderos apóstoles. Fue decapitado en la vía Apia. Y las autoridades le concedieron el cuerpo a los hermanos que vivían en Roma y lo sepultaron al cruzar la vía Apia en las catacumbas que están inmediatamente a orilla, en el borde de unos acantilados ahí, y ahí lo sepultaron porque era el único lugar donde se permitía que sepultaran a los cristianos en ese momento. A su tiempo, después de muchos años, una vez que el cristianismo floreció y se estableció en Roma, exhumaron sus huesos y los llevaron a unos kilómetros y los sepultaron y le levantaron ahí una capilla que existe hasta el día de hoy. Entonces nunca regresó, Pablo nunca regresó a Jerusalén. Salió, se encarnó en la gente porque era el apóstol a los gentiles y ahí murió, y no murió de muerte natural, sino murió ejecutado como todos los apóstoles, murieron martirizados. Y así todos los apóstoles tomaron su rumbo. Tenemos el testimonio en la historia de la iglesia en la India, ¿verdad? La vida de Tomás, que Tomás viajó hacia el oriente y llevó el Evangelio a la India. Y existe el testimonio de que llegó a la India y predicó el Evangelio, y predicó el Evangelio a una multitud que estaba adorando a su Dios, y a través de un milagro, porque ellos adoraban a su Dios aventando el agua hacia arriba, estaban a orillas del río, lanzando el agua hacia arriba, adoraban a Dios, y el agua caía. Y Tomás les dijo: si el agua no descendiera, si el agua se detuviera en el aire, ¿ustedes creerían en el Dios que yo les predico? Y le dijeron que sí. Entonces Tomás oró, tiraron el agua hacia arriba y se detuvo, y la multitud creyó y se fundó la iglesia en la India. Y Tomás probablemente quedó sepultado en la India y su cuerpo está en la India. Tomás nunca regresó. Y así los apóstoles, y en los tiempos modernos tenemos lo mismo. Tenemos a David Livingstone, que salió de Inglaterra a mediados del siglo XIX para predicar el Evangelio en África. Nunca había ido un hombre desde Europa a predicar el Evangelio en África, y él fue y gastó su vida en África predicando el Evangelio, y dejó en su testimonio que si su cuerpo a su muerte era regresado a Inglaterra, no regresaría a su corazón, sino que su corazón quedaría sepultado en África, a la que amó y por la que vivió gran parte de su vida. Y así, Lorenzo Engelmann, un gran misionero bautista, que predicó el Evangelio por 60 años en la Sierra de Guerrero, en la parte más alta de la Sierra de Guerrero, donde nadie llega allá excepto las águilas, hacen sus nidos allá. Él llegó allá con el Evangelio. Jovencito, recién casado, con una
una vida brillante por delante, una carrera brillante, graduado de la Universidad de Baylor y del Seminario Teológico Bautista de Fort Worth, con brillantes calificaciones, con un futuro brillante en el ministerio, porque así de jovencito era un gran erudito en la palabra de Dios. Dios lo llamó y ahí dejó todo. Se trajo a su esposa y llegó aquí y supo que la iglesia de Morelia tenía una gran carga por predicar el evangelio en la montaña, allá arriba. E inmediatamente se integró a la misión y llegó a mi pueblo y fundó la iglesia en mi pueblo y fundó un instituto bíblico para evangelizar y plantar la iglesia en la montaña, y por años llevó a cabo ahí su ministerio, y luego sintió que sería más efectivo mover el instituto al otro lado de la sierra, a Zihuatanejo, a San Jeronimito, y movió el instituto allá porque era más eficaz ese lugar para alcanzar a más gente, y allí plantó el instituto, lo movió allá y siguió capacitando a jóvenes para predicar el evangelio en la sierra, no en la ciudad, sino en la sierra. Él preparaba obreros para la sierra y plantaron la iglesia por toda la sierra. Y cuando tenía 60 años de ministerio en la sierra, allí murió su esposa en la sierra, ahí la sepultó, allí nacieron sus hijos y ahí casó a una de sus hijas con un nativo de la región. Y cuando estaba a punto de ser llamado por el Señor, vinieron sus hermanos de allá de Phoenix, de la iglesia, una iglesia bautista, la primera iglesia bautista de Phoenix, Arizona, vinieron por él. Es una iglesia enorme. Trajeron un avión para llevárselo porque ya estaba muy enfermo, para que muriera en su tierra. Y yo estaba allí cuando vinieron por él, porque me habían llamado para invitarme a que yo tomara el lugar de él en el instituto y yo siguiera con el ministerio que él había llevado a cabo por tantos años. No me fue posible hacer eso, pero mi hermano Omar tomó ese lugar y hasta la fecha, ya va para 40 años él dirigiendo esta institución. Estaba muy enfermo cuando yo estuve ahí con él y los hermanos vinieron de Phoenix. Trajeron un avión especial para llevárselo y ahí delante de mí, yo recuerdo perfectamente, delante de mí, les dijo: si me voy con ustedes, voy a morir allá y me van a sepultar allá. Y yo no puedo ser sepultado allá, yo tengo que quedar aquí. Entonces, gracias por el esfuerzo que hicieron de venir, pero me quedo. Y se quedó. Y 2 meses después falleció. ¿Y dónde está el hermano Lorenzo Engelman? 60 años de ministerio en la sierra. Ahí está en San Jeronimito. Ahí le levantaron un sepulcro. En el sepulcro del pueblo, ahí está Lorenzo Engelman, sepultado. Y su esposa por allá en la sierra, pero él allí. Y de ahí los va a levantar el Señor. De ahí va a levantar su cuerpo, porque ellos están en la presencia del Señor. Y todos estos casos extraordinarios, Bruce Olson allá en la selva terrible de Colombia, entregando su vida a los motilones y ganando a todos los motilones, porque esa tribu se convirtió completamente. Bruce Olson fue uno de nuestros misioneros, jovencito, llegó a la selva y pasó varios años con los motilones, aprendiendo su idioma, aprendiendo sus formas, hasta que lo confundieron con ellos y dejaron de distinguirlo y lo comenzaron a llamar como uno de ellos, lo empezaron a considerar motilón. Entonces les empezó a predicar el evangelio, pero de una manera completamente encarnada, utilizando la hamaca como un símbolo, porque la hamaca es el centro de la vida motilona, y comenzó a decirles: Cristo es la hamaca, Cristo es tu hamaca. Y entendieron el evangelio y se convirtió toda la tribu, y los comenzó
a educar, los comenzó a leer y escribir. El gobierno colombiano tomó su modelo de educación para llevarlo a otras tribus en la selva. Y yo me comuniqué con él en el 86 todavía, y él había sido secuestrado 2 veces por la guerrilla colombiana, y lo habían tenido secuestrado por años, y luego lo soltaron y luego lo volvieron a secuestrar porque no sé qué traían con él. Todo lo que él había hecho era bien a la comunidad, allá donde no llegaba nadie, donde solo en canoa se podía llegar después de días y días y días navegando río arriba por la selva. Y yo no sé, yo no creo que el hermano Bruce Olson haya regresado a los Estados Unidos. Lo más seguro es que quedó por allá, sepultado en la selva, no regresó. Y todos estos ejemplos tremendos, hechos conmovedores de misión, nos recuerdan con poder un principio que debe convertirse en nosotros en actitud, una actitud y acción que marque nuestro acercamiento a todo, pero especialmente a la misión que el Señor nos ha dejado, un acercamiento al mundo necesitado, ahora y siempre. Y el principio glorioso es que Cristo no nos puso aquí sobre la tierra para hacer una religión organizada. Odiamos ese concepto, llegar a ser una religión organizada. No queremos ser eso, no queremos ser un grupo de religiosos organizados, que se nos olvide la misión con la que el Señor nos tiene aquí, sino para hacer una misión al mundo. La religión se organiza, se enclaustra y crea estructuras para satisfacerse a sí misma. Cuando trata de alcanzar a la comunidad, lo hace por medio de sus estructuras, porque el mundo, ese es el concepto. Y si hemos comenzado a pensar que el mundo debe entendernos a nosotros en vez de nosotros entender al mundo, es que nos estamos enclaustrando y nos estamos quedando paralizados, y eso no puede ser. La misión, en cambio, es una pasión de autonegación y de entrega que se expresa en actitud y acción por entender el mundo, para mostrarle el amor de Cristo, para mostrarle a Cristo en los términos y formas que el mundo entienda y pueda responder y ser salvo. Entonces en eso consiste aquí la oración gloriosa del Señor Jesús. Y el origen de esta misión se da precisamente aquí, en la entrega del Señor Jesús. Él ya tenía 3 años cuando menos caminando con sus discípulos, pero aquí llega este momento glorioso, este momento crucial en el que Él entrega su vida por nosotros y sella de esa manera la misión, y nos cruza a nosotros, a su pueblo, a su iglesia, la iglesia que Él vino a establecer aquí en este mundo. Nos cruza, nos caracteriza con esta actitud. Todo el origen de la misión empieza cuando Dios Padre envía a su Hijo al mundo. Como tú me enviaste al mundo, está orando el Señor Jesús. Por eso la misión nace en el contexto glorioso de la oración del Señor Jesús, una oración de intercesión entrañable, intercesión encarnada, de intercesión que le cuesta a Él la vida. Esa intercesión le cuesta a Él la vida. Como tú me enviaste al mundo, es aquí el pensamiento. Y el Espíritu de Dios utiliza un verbo muy interesante, enviar. Es apesteilas. Suena medio feo, pero significa enviar. Apesteilas. Y significa cargar a alguien con una misión, ya sea de entregar a alguien más un mensaje
o realizar una acción sobre otra o otras personas de una manera muy, muy especial, porque el verbo es una palabra compuesta. Apesteilas es una palabra compuesta por la preposición apo y el verbo esteilein. Aposteilein sería la palabra, que juntas el prefijo y el sufijo juntos dan a la acción el sentido de origen. Enviar de origen. Un enviado así es un enviado de origen. La frase que conocemos todos, ¿verdad? Que se le agrega, se le inserta a muchas cosas. La frase enviado de origen, la frase envasado, por ejemplo, de origen, ilustra muy bien el significado primario de apesteilan. La frase prepositiva significa enviado de, ¿verdad? Significa que un producto ha sido acondicionado, sellado, envasado directamente en el lugar donde fue producido, donde fue cultivado o donde fue elaborado. Esto es, el enviado recibe la comisión directamente, cara a cara, del dueño del mensaje o de la acción que ha de realizarse, y con la comisión el enviado recibe al mismo tiempo toda la autoridad que el dueño tiene de entregar el mensaje o de realizar la acción correspondiente. Otra vez, un enviado así es un apóstol. De ahí viene entonces el apostolado. El Señor Jesucristo es apóstol del Padre. El Padre lo envió a Él y Él nos hizo a nosotros apóstoles. Enviados, en ese sentido todos somos apóstoles, todos. Existe un ministerio específico y una unción especial de apóstol, como Pablo lo menciona, pero en este sentido todos somos enviados, todos somos apóstoles. Aleluya. Entonces, aquí está la acción. Cristo es el apóstol del Padre y nosotros somos apóstoles del Hijo, y esa misión hace aquí en el contexto de la oración del Señor Jesús. También el verbo apesteilas aparece aquí en un tiempo auristo, modo indicativo. El auristo indicativo es usado para expresar acción puntual, histórica, por supuesto pasada, de manera enfática y contundente. Ilustramos esta acción de un auristo indicativo, lo ilustramos con un punto, ¿verdad? Así se ilustra en la gramática del idioma en el que se escribe el Nuevo Testamento, con un punto. Acción puntual es un tiempo histórico. Algo se lleva a cabo en la historia y queda clavado en la historia. Y no hay discusión. Algo se realizó y punto. Quedó en la historia. Y no se puede negar la historia. Y ese es el sentido aquí. Entonces, esto indica que la acción que se llevó a cabo en el pasado de manera ciertísima, y que aquello sobre lo que se realizó quedó para siempre establecido, y nada ni nadie lo puede cambiar. En otras palabras, el Señor Jesús fue enviado a nosotros cuando el tiempo de Dios se cumplió, y cuando Dios decidió no destruir al hombre, sino salvarlo de su pecado, y el Hijo se ofreció voluntariamente para venir y morir en nuestro lugar. En ese momento Cristo fue enviado, aunque pasaron miles de años antes de que de hecho Él viniera, pero desde ese momento fue enviado, y Él es el enviado de Dios a nosotros por naturaleza, el enviado de Dios, y así es conocido
en el vocabulario de Dios, el enviado de Dios a nosotros. Entonces fue siempre enviado por naturaleza. El aoristo indicativo habla de ser enviado. Así, de esa manera, por naturaleza, Él es el enviado a nosotros. Él es el enviado de la deidad. Y todo, ¿verdad? Todo se activa cuando el Señor Jesús nos envía a nosotros de la misma manera como Él fue enviado por el Padre. Así yo los envié a ustedes como el Padre a mí. Aquí nos damos cuenta inmediatamente que esta misión está sostenida por dos columnas tremendas, por dos elementos. Está compuesta la misión por dos elementos que son de fundamento. La columna del Padre y la columna del Hijo son el fundamento de nuestra misión. Entonces dice, como el Padre me envió a mí, primera columna, como el Padre me envió a mí, como el Padre a mí, yo a ustedes, segunda columna. La del Padre, cómo envió el Padre al Señor Jesús al mundo. Lo fascinante aquí es que de la misma manera, en la misma dimensión, así como el Padre lo envió a Él, Él nos envía a nosotros. Y hemos sido enviados de la misma manera, como el Padre comisionó al Hijo, como el Padre comisionó al Señor Jesús, así nos comisionó a nosotros. Entonces, ¿cómo envió el Padre al Hijo? Lo primero que hizo el Padre es enviarlo como Dios hecho carne. Como Dios, porque dice aquí, glorifica a tu Hijo con la gloria que tuvo contigo antes de que el mundo fuese. Qué tremenda oración. El Señor Jesús es Dios y comparte todos los atributos con el Padre. Él es Dios. Él habita en la eternidad con el Padre. Así Juan se especializa en eso. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Y el Verbo, finalmente concluye, y el Verbo era Dios. Entonces, desde la encarnación, y darás a luz, le dijo el arcángel Gabriel a María, y darás a luz un hijo engendrado sobrenaturalmente, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y Jesús es el nombre que lo identifica a Él como hombre verdadero, ¿verdad? Con todas las características y la naturaleza de hombre. Pero la forma como es concebido habla de la divinidad, y el Señor Jesús es Dios, Dios perfecto y hombre perfecto. Así vino al mundo. ¿Qué significa eso para nosotros? Habla de la encarnación, y a nosotros nos carga la misión con la encarnación. Tenemos la responsabilidad de encarnarnos, como todos estos hombres que han salido de su casa y se han ido, se han encarnado. ¿Qué quiere decir? Se han identificado tanto con la misión que tienen, con la gente a la que han sido enviados, ¿verdad? Que se han quedado y han muerto en medio de ellos. Esa es la encarnación con la que el Señor nos marca. Nuestra misión es una misión de encarnación. O sea, no hay sacrificio que podamos hacer que sea demasiado grande para la misión que Él nos ha dado. Nada más que, pues, vivimos en el siglo XXI y hemos aprendido a ser delicados y a requerir demasiadas cosas, y cualquier sufrimiento nos saca, ¿verdad? Nos saca de nuestra vía
nos descarrila cualquier sufrimiento y ya no queremos sufrir, y se nos olvida que la misión que Dios nos ha dado es una misión en la que vamos a batallar y vamos a sufrir. Y entonces el Señor Jesús aquí nos refresca, nos recuerda que nuestra misión es la misión del Padre, la misión que el Padre le dio al Hijo. Y luego Él, ahí en Lucas 4, ¿verdad? El Espíritu del Señor está sobre mí. Otra de las marcas de la misión, es decir, una misión completamente controlada por el Espíritu de Dios, porque el Señor Jesús, al encarnarse, al ser hombre, tuvo la necesidad de que el Espíritu de Dios lo empoderara y el Espíritu de Dios lo guiara permanentemente, nada más que a Él lo guió de una manera perfecta. Lo mismo que nosotros tenemos, solo que Él de manera perfecta. Entonces, el Espíritu del Señor está sobre mí, el Espíritu de Dios sobre Él. Y lo vimos al Señor Jesús, ¿verdad? En el bautismo de Juan, allá en el Jordán, cuando el Señor va a Juan, donde Él bautizaba, y le dijo: estoy aquí para que me bautices. Y Juan se negaba a bautizarlo. Tú me debes bautizar a mí, no yo a ti. Bautízame, porque así conviene a la justicia de Dios, para que la justicia de Dios se cumpla. Y cuando fue bautizado el Señor Jesús, vimos al Espíritu de Dios descender sobre el Señor Jesús en forma de paloma. Y el Señor Jesús, el Espíritu, ¿verdad?, lo llenó, lo cubrió, lo empoderó y lo llevó al desierto para ser tentado en el desierto por 40 días y 40 noches. Estuvo en la presencia de Dios en el desierto, no comió, no bebió en 40 días y 40 noches. Y cuando regresó del desierto, vino lleno del Espíritu de Dios y caminó rumbo a Nazaret. Y allí confronta al pueblo en la sinagoga de Nazaret, donde se da esta situación, donde el Señor Jesús, después de leer Isaías, entregó las escrituras al encargado de las escrituras, se sentó en la silla donde enseñaban los maestros y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Eso caracteriza el envío del Padre. Y el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido. Enseguida, la unción gloriosa del Padre a través del Espíritu está en Él. La unción, esa unción está en nosotros. Es exactamente lo mismo, solo que el Señor era perfecto, el Señor Jesús era perfecto. El efecto y el impacto del Espíritu en Él fue perfecto. Nosotros somos imperfectos, pero es la misma unción que nosotros tenemos. El Espíritu está sobre mí, me ha ungido para dar buenas nuevas a los necesitados, para dar buenas nuevas a los que reconocen que tienen necesidad de Dios. La unción gloriosa que nos caracteriza y marca la misión de la iglesia. Y no podemos olvidar eso. Hemos sido ungidos, hemos sido equipados de una manera especial de parte de Dios. Todo eso lo ha hecho Dios y se ha convertido en una gran realidad por el sacrificio de Cristo en la cruz y por la unción que el Espíritu de Dios trajo a nosotros en el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces me ha ungido. Es un equipamiento sobrenatural especial que tenemos para anunciar la palabra siempre, siempre. Y me ha enviado. Entonces el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido y me ha enviado. Son tres elementos allí que caracterizan el envío del Señor Jesús por el Padre. Me ha enviado, ¿a qué? Me ha enviado. El envío es de origen porque se usa el mismo verbo. Es envío de origen. Es decir, un envío personalmente por el Señor. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Miren la misión que tenemos, a sanar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos. Me ha enviado a dar vista a los ciegos.
Me ha enviado a poner en libertad a los oprimidos. Me ha enviado a predicar el año agradable del Señor, el jubileo espiritual, la liberación gloriosa que trae el sacrificio de Cristo en la cruz. Trae esa liberación a través de su mensaje a todo ser humano que acepta, que recibe su mensaje. Esa es la unción con la que el Hijo vino, y dice: de la manera en que el Padre a mí me envió, con esta unción yo los envío a ustedes. La del Hijo, yo los envié, de hecho, porque utiliza aquí el tiempo auristo, el tiempo pasado. Yo los envié, ya están enviados, han sido enviados. Es decir, que desde el momento en el que nos reconciliamos con Dios a través de Jesucristo, viene sobre nosotros esa unción para predicar el Evangelio. Entonces, eso es lo que somos. Y el Señor nos recuerda aquí lo que somos. Y no nos podemos convertir en una religión en la que estas cosas están escritas, pero no fluyen en nosotros. No podemos llegar a eso. Tenemos que mantenernos avivados en lo profundo de nuestro corazón y practicando esto, porque esto es lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y aquí también, como el Padre me envió, el mismo verbo lo aplica aquí el Señor. Yo los envié a ustedes. Y el verbo es el mismo y tiene el mismo significado sobre nosotros que el que la acción del Padre tuvo sobre el Señor Jesús. También aquí el verbo es una palabra compuesta que indica envío de origen. El tiempo auristo indicativo indica que somos enviados por naturaleza. Esa es nuestra misión, no tenemos otra. No tenemos otra. Si nos la pasamos aquí toda la vida cristiana pensando que el Señor nos llamó a ser miembros de una iglesia y a estar en las actividades, sentarnos, y eso es todo, no hemos entendido el Evangelio. Somos enviados de origen. Quiere decir que esto es la única misión que tenemos. Es el único propósito por el cual Dios nos mantiene vivos aquí sobre la tierra. Entonces siempre hay un propósito. Yo siempre digo que mi esposa me mantiene vivo para que le cargue las maletas. Entonces yo soy cargador de maletas de origen, por naturaleza. Es un propósito. El Señor nos mantiene vivos nada más para que seamos sus testigos, para que anunciemos el Evangelio. Y para eso nos ha derramado todo el equipamiento habido y por haber. Es decir, no hay mayor equipamiento que el Señor, que el Señor nos ha dado desde el principio, a través de su Espíritu. Y Pablo, claro, nos lo recuerda en Efesios y menciona todas las unciones que el Espíritu de Dios nos ha dado para anunciar el Evangelio, para vivir una vida completamente diferente, y para, en el proceso de vivir una vida completamente diferente, anunciemos el Evangelio de Jesucristo. Entonces, ya aquí en el capítulo 17 de Juan, el Señor Jesús declara que sus discípulos fueron enviados al mundo, aunque es hasta el capítulo 21 cuando Él, envió de hecho a los apóstoles, en el capítulo 21, y luego los equipa totalmente en Hechos 2 con el derramamiento del Espíritu. Pero ya están enviados, ya el Señor usa el tiempo pasado. Así como el Padre me envió a mí, yo los envié a ustedes, ya están enviados. Desde el momento en que aceptaron ser mis discípulos y caminar conmigo por 3 años, desde ese momento son enviados de origen, es decir, por naturaleza y de manera personal. El envío no nos lo mandó decir el Señor, sino nos envió de esta manera. Entonces el creyente es enviado por naturaleza. Pero
nos hacemos la pregunta, ¿cuál es la forma en la que se realiza la misión? Y el Señor, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en Filipenses 2, 5 al 8, nos recuerda lo que el Señor aquí dice. Es a través de la encarnación. Pablo, en Filipenses, ustedes recuerdan ese pasaje, Filipenses 2, 5 al 8, hay en vosotros sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, en forma de Dios, la forma es decir, igual a Dios, no tomó eso como cosa a qué aferrarse, sino que voluntariamente, cuando el momento llegó, Él estuvo dispuesto a despojarse, es decir, a renunciar al uso de la gloria que como Dios tenía al lado del Padre, de Jehová de los ejércitos, para podernos redimir, para podernos salvar. Y desde antes de la fundación de todas las cosas, Él le dijo al Padre: yo voy, yo los redimo, yo los salvo. Porque Dios no salva por decreto, no puede salvar por decreto. No que no pueda, pero no, su naturaleza. No puede salvar por decreto. Nosotros pensamos que Él puede salvar por decreto, pero no. Estamos acostumbrados a conseguir las cosas así, pero Dios no actúa de esa manera. Él no puede decir, bueno, eres salvo y ya. Hay un precio que hay que pagar. Hay que satisfacer su justicia. Y por eso existe esa ley terrible. La paga del pecado es muerte. Esa paga del pecado, que es muerte, alguien la tiene que pagar para que una persona pueda ser salva. Dios no puede decir, Goyito, te salvo por decreto, no. Te salvo por el sacrificio de mi hijo. Y eso si crees y tomas el sacrificio de mi hijo como algo personal, y entonces se activa todo el poder de Dios. Entonces, Cristo siendo Dios, nos dice Pablo aquí, se hizo hombre, y siendo hombre se convirtió en siervo, y fíjense cómo qué tremendo lo del Señor Jesús, siendo hombre se convirtió en siervo, y estando en la condición de siervo se identificó con nuestra condición de pecado y necesidad de esa encarnación, yendo a la cruz para resolver nuestro dilema. Su mentalidad de encarnación fue meterse en nuestra carne, amarnos, ver y experimentar la vida como nosotros la vemos y la experimentamos. Tentado en todo, dice Pablo, según nuestra semejanza, pero con la diferencia de que Él nunca pecó. De acuerdo a nuestra semejanza, tentado en todo. No hay una experiencia que podamos tener nosotros que el Señor Jesús no la haya tenido. Él resistió la tentación en muchas ocasiones, pero la resistió en el desierto orando. La resistió en el último momento en Getsemaní, donde fue terriblemente tentado, porque él dijo a sus apóstoles: estoy angustiado hasta la muerte, velen conmigo. Y los dejó orando por él allí, y él se alejó un poquito a orar, y allí oraba. Y Lucas dice que fue tan intensa su oración, Hebreos dice que con muchas lágrimas en sus ojos, ¿verdad? Con muchas lágrimas. Se enfrentó a la cruz con muchas lágrimas. El terror de la cruz en Getsemaní lo hizo orar con tanta intensidad y pedirle al Padre: si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Señor, porque nos tenía en la mente y nos tenía en el corazón, y Él sabía que era la única forma como podía salvar a la humanidad para siempre. A todo aquel que ponga su fe en Él y crea que murió por sus pecados y le pida perdón y le pida que tome su vida, Él la toma y nos salva.
eternamente y para siempre, porque se enfrentó a la tentación en el último momento. Y fue tan intensa su oración en Getsemaní que Lucas nos dice que sudó sangre. Y los médicos dicen que eso es muy posible, ¿verdad? Si la angustia y la tensión llega a un grado extremo, pues los vasos capilares se rompen y la sangre sale por la piel, y es exactamente lo que el Señor Jesús vivió. Ustedes se pueden imaginar la lucha, pero no mi voluntad sino la tuya. Y clavó su voluntad a la cruz, y la voluntad del Padre salió a flote, y Él, con el gozo puesto delante de Él, caminó sereno a la cruz. Y ya sabemos la muerte tan terrible que Él experimentó por nosotros. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, tentado en todo, entregó su vida por nosotros. No podemos pasar por alto el énfasis del pasaje, que Cristo, siendo Dios, se hizo hombre. Esto quiere decir, sin dejar de ser Dios, se identificó con nosotros, tomando nuestra naturaleza para que, al ser verdadero Dios y verdadero hombre, nos pudiera sustituir en la cruz del Calvario. De esa manera su sacrificio fue vicario. En vez de nosotros, Él murió por nosotros, y Dios nos pudo perdonar nuestros pecados y nos pudo salvar y nos pudo dar vida eterna. Entonces nuestra salvación es preciosísima. Nuestra salvación no tiene precio. Le costó demasiado. Decimos, la salvación es gratuita. No, no es gratuita. Es por gracia, pero no es gratuita. ¿Cómo va a ser gratuita? Cuando le costó tanto al Señor Jesús y al Padre también, porque el Padre sufrió con el Hijo. En la cruz el Señor Jesús le dice al Padre: Dios mío. Nunca el Señor Jesús se había referido al Padre como Dios, y en la cruz le llama Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y yo he escuchado tantas interpretaciones de ¿por qué me has desamparado? Y es que Dios vio la carga del pecado y la cantidad de pecado horrendo sobre el Señor Jesús, que Él no pudo ver el pecado y tuvo que darle la espalda al Señor. El Padre nunca se espanta del pecado, por favor. Él trata con el pecado todo el tiempo. El Padre nunca abandonó al Hijo, jamás. Dios jamás abandona a sus hijos, nunca abandona a sus hijos. No va a abandonar a su Hijo, nunca lo abandonó. Es simplemente, ¿verdad?, la profundidad del sufrimiento del Señor Jesús en la cruz, que lo hace sentirse solo. A los apóstoles aquí en el capítulo 17 de Juan les dice: y viene el momento cuando me dejarán ustedes solo, pero no estoy solo, el Padre está conmigo. Pero llegó ese momento en la cruz cuando: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nunca lo desamparó, siempre estuvo con Él. Pero fue tan terrible el sufrimiento que sintió que se quedó solo, y sintió como que Dios lo abandonó, y nos ha pasado a todos nosotros. Sin sufrir como sufrió el Señor en la cruz, nosotros nos hemos sentido también así, y le hemos reclamado a Dios. ¿Quién no le ha reclamado? Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado aquí solo? Oro y siento que no pasa la oración del techo. El dolor y el sufrimiento es tan grande que nos sentimos completamente solos, pero no estamos solos. Él está con nosotros, más en el sufrimiento está con nosotros. Y aquí el Padre está con el Hijo, más que en su vida y en el desarrollo de su ministerio diario. Pero es la intensidad del sufrimiento. Entonces,
No podemos pasar por alto esto. En la forma en la que el Padre envía al Hijo al mundo, ¿verdad?, está el cumplimiento de la misión. El Hijo ya nos ha enviado a nosotros en actitud y acción encarnada, lo cual conlleva implicaciones que deben quitarnos el sueño, estremecernos en la comodidad y seguridad en la que a veces nos encontramos, y nos debe mover el tapete, nos debe mover el piso sobre el que con tanto aplomo a veces identificamos nuestras estructuras y nuestras tradiciones. No podemos acomodarnos y no podemos sentirnos cómodos aquí sobre la tierra. Tenemos que sentirnos siempre desafiados por esta tremenda misión que Dios nos ha dado. Así Dios nos ha cruzado y nos ha caracterizado para vivir de esa manera y para caminar de esa manera aquí sobre la tierra, por pura gratitud y por puro amor al Señor, no esperando nada, aunque Él nos da todo. Pero no lo hacemos porque Él nos da todo, lo hacemos porque nos amó en estos términos y nos comisionó en estos términos. Tenemos que reconocer que nuestra misión es el mundo, no nosotros mismos. Necesitamos entender que el mundo siempre ha cambiado, cambia, está cambiando. Y a nosotros nos ha tocado vivir un cambio verdaderamente dramático. Yo no puedo todavía acomodarme al cambio. Ustedes jóvenes, pues sí, fácil, se han acomodado al cambio. Pero los viejitos de mi generación, batallamos. Que es difícil el cambio. Pero tenemos que responder al cambio de la manera adecuada. Y solo vamos a responder al cambio de manera adecuada. Estamos bien metidos con Dios. No seremos confundidos. Que el mundo está tratando de confundirnos. En esa adaptación, el mundo trata de confundirnos. Pero no nos podemos confundir porque conocemos a Dios. Él nos ha hablado. Él nos ha transformado. Él nos ha cambiado en todos los sentidos. Él nos ha empoderado. Él nos ha equipado. No nos podemos confundir. Nos mantenemos enfocados en Dios. Y el mensaje no cambia y nunca cambiará el mensaje. Y las formas cambiarán. Y nos adaptaremos a las formas para ser eficaces. Y la iglesia a través de los siglos lo ha tenido que hacer. Es lenta para hacer los cambios, pero los hace. Y la iglesia se ha mantenido. Y aquí está, y aquí estará cuando el Señor regrese. Aquí estaremos. Así que unos tardaremos más en adaptarnos, otros se adaptarán de manera más rápida, pero todos estamos moviéndonos con la nube de la presencia de Dios. Y Dios se mueve de acuerdo a la necesidad del mundo para dar respuesta al mundo y al pecado del mundo. Dios da respuesta y a nosotros nos toca dar esa respuesta. Entonces, aceptar que nuestra actitud hacia el mundo ha sido de condenación y de rechazo y no de amor y redención es algo que necesitamos hacer. No siempre hemos respondido como debe ser y necesitamos responder, ¿verdad?, con esa actitud redentora. Tenemos la responsabilidad de entender los cambios, ¿verdad?, y de mantenernos siendo testigos. Aleluya, aleluya. Reconociendo que como iglesia de Jesucristo aquí sobre la tierra tenemos una tremenda tendencia y pues estamos familiarizados con eso. Por eso buscamos avivamiento, porque tenemos una tendencia bárbara, ¿verdad?, a una tendencia bárbara hacia la religiosidad. La oración del Señor Jesús, como el Padre a mí y yo a ustedes,
nos desafía a nunca aceptar la religiosidad. La religiosidad, recuerden ustedes, la religiosidad es la sustitución de una comunión y una relación directa con Dios, dinámica, poderosa, diaria, por la liturgia. Esa es la religiosidad y esa es la religiosización de la experiencia cristiana. Y le hemos declarado la guerra a ese envejecimiento espiritual. Yo no sé cómo estás tú en esta noche. ¿Cómo te sientas tú en relación con esto? ¿Cómo estés experimentando la presencia de Dios? ¿Te conmueve Dios? ¿O ya nos acostumbramos a su presencia? ¿Cuántas veces hace que no lloras en la presencia de Dios? ¿Cuánto tiempo hace que no experimentas la presencia real de Dios? Está diciendo Gabino, ahorita regresaron ellos del campamento de los niños, de nuestros niños estuvieron en su campamento, y me estaba platicando Gabino que hubo un momento tremendo en la noche cuando el poder de Dios descendió sobre ellos y los niños todos saltaban y danzaban en la presencia de Dios, y los adolescentes fueron tocados de una manera muy especial por el poder de Dios, donde se experimentó la realidad de Dios. Dios es real, Dios no es religión, Dios no es algo que declaramos, Dios nos mueve el tapete y su presencia es real. Y Dios nos habla, y Dios trata con nosotros, y Dios hace milagros en medio de nosotros, y Dios hace portentos y maravillas en medio de nosotros, y nos recuerda que Él es real, y siempre para recordarnos que Él es real. Yo les he comentado que Dios me trasladó de Paso Morelos hasta Cuernavaca en cuestión de menos de 5 minutos. Mi coche se levantó, no supe ni cómo, y cuando vi 4 vientos y la caseta al fondo, y comencé a temblar. Esa es la realidad de Dios. Comencé a temblar, apenas llegué a la caseta, apagué y me orillé inmediatamente, y me estacioné y me quedé allí llorando porque las piernas se me hacían, yo no podía seguir adelante. ¿Con qué propósito Dios hizo eso? Y uno de nuestros profetas aquí me dijo, simplemente para recordarte, Miqueas, que Dios es real, que Dios no es estático, que las experiencias con Él no son de ayer, no son de antier, no son del año pasado, son diarias. El poder de Dios es diario y el poder de Dios nos sacude permanentemente. Aleluya, simplemente por eso. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Y lo bendecimos. Esta es la oración del Señor Jesús. Y en ese contexto nos comisiona bajo ese poder. Como el Padre a mí, yo a ustedes, bajo todo el equipamiento y bajo toda la realidad de Dios. Para que nunca nos convirtamos en una iglesia estructurada, en una iglesia religiosa, sino en una iglesia que vibre ante la presencia de Dios, esté dispuesta a cambiar en el momento en el que el Señor nos muestre un camino, una forma diferente de hacer las cosas, la hacemos. Yo todo el tiempo oro y Señor, indícame, tú dime, ¿qué debo hacer? ¿Cómo lo debo hacer? Y lo hago. Pero dime, aleluya, estamos listos, estamos dispuestos a hacer los cambios que sean necesarios en el cumplimiento de la misión. Aleluya, inclina tu rostro, alaba al Señor, porque el Señor es real. Aleluya, aleluya, aleluya.
Dile, muéstrame tu poder, Señor, todos los días de mi vida. Que esta comisión que tú me diste en el capítulo 17 de Juan sea una realidad en mi corazón todos los días de mi vida. Yo quiero caminar contigo. Yo quiero sentir tu presencia. Yo quiero sentir la vibración de tu presencia. Quiero sentir el palpitar de tu corazón todos los días, Señor. Todos los días. Quebrántame, Señor. Dile, quebrántame, quebrántame, quebrántame. Quebrántanos, Señor, como iglesia, quebrántanos. Levántanos, Señor, en el nombre de Jesús. La sensibilidad de tu espíritu venga sobre nosotros en el precioso nombre de Jesús. Padre, aquí estamos, somos tu iglesia. Tú nos conoces, te amamos con todo nuestro corazón. Señor, nos conoces todas nuestras fallas, conoces todas nuestras debilidades, conoces, Padre Celestial, cuáles son nuestras necesidades. Y en esta hora, Señor, en el contexto de tu clamor, allá, Señor, en el aposento alto con tus apóstoles, hace más de 2000 años, Señor, sentimos como que fue ayer que estuviste con ellos y que oraste de esta manera por ellos. En ese contexto aquí te pedimos en esta noche, Padre, por amor de tu nombre, revélate a nuestro corazón, a cada corazón aquí en este momento, Padre. Haznos ver que tú eres real, que la comisión que nos has dado es el palpitar mismo de tu corazón, y que tú quieres que experimentemos eso, que sintamos tu misión como si nos la estuvieras dando tú, porque así nos la diste. De origen nos la entregaste y nos transformaste y nos cambiaste y nos comisionaste. Permítenos, Señor, ser esa iglesia que anhela nuestro corazón. Permítenos, tócanos en el nombre precioso de Jesús, por amor de tu nombre, por amor de tu nombre. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie. Entonces, invite a alguien, ¿verdad? Alguien que necesite. Y oramos. Reciba la bendición del Señor. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Aleluya. Jehová te bendiga, ¿verdad? Tu rostro y ponga en ti paz. Que Él cuide nuestra entrada y nuestra salida. Dios le bendiga. Salúdese, hermano, los que podamos. Abrace a todos. No se vaya sin saludar y decirle: Dios te bendiga. El Señor nos ha enviado a predicar su palabra.